Bueno, nos habíamos quedado en el diseño de sistemas simples. Vamos a ver. eh, en cada uno de estos diseños vamos a tener un sistema síncrono completo que consiste pues de bloques combinacionales y registros. Eh, el diseño de cada bloque por separado ya lo vimos en diapositivas previas, y entonces vamos a ver ya diseños conjuntos de que forman juntos un sistema combinacional, perdón, un sistema secuencial síncrono completo. Entonces, pues vamos a empezar con ejemplitos pequeños y de ahí pasamos a ejemplos más grandes, más sofisticados. Por ejemplo, este primer caso es un sistema muy simple, un registro con una entrada de enable. Si el enable está en verdadero, el dato de entrada pasa hacia el registro y puede ser muestreado. Pero si el enable está en falso, entonces lo que pasa hacia el registro es la salida del mismo. Entonces él sigue muestreando su propia salida y básicamente congela en su salida lo que tenía antes por tantos ciclos como enable lo permite. Hasta que enable se ponga en verdadero, entonces puede seguir muestreando. Esa es la operación de este sistema. Entonces pues vemos en el código de VHDL, esta es la entity, pues es un código entendible que ya sabemos, ¿no? En la declaración de bibliotecas y de entity. Vamos a la parte importante, que es pues la architecture. Vemos aquí dos signals, y la parte interesante aquí es que vamos a llamar con sufijo reg a la salida del registro y con sufijo next a la entrada del registro. Reg hace referencia a valor registrado y next hace referencia a valor siguiente que se va a guardar en el registro. Entonces eso es lo que vemos aquí. QNext es la entrada del registro y QReg es el valor registrado en ese momento, la salida del registro. Así le vamos a llamar a esos buses. Y entonces notamos que nuestro el process que estamos usando es para el registro, y entonces sigue la plantilla que conocemos para el registro. Como ya sabemos, depende de clock y reset. Si el reset está en 1, la salida va a 0, y si ocurre un evento en clock y eso es un rising edge, entonces la salida recibe lo que hay en la entrada. En el caso de la lógica de estado siguiente, vimos que es un multiplexor y estamos diciendo la entrada del registro QNext recibe a la entrada del sistema AD cuando enable está en 1, pero si enable no está en 1, entonces QNext recibe QReg, o sea, la entrada del registro viene desde la salida del mismo. Ese es el multiplexor. Y finalmente pues la lógica de salida es un simple alambre, una asignación simple. Entonces pues este código describe al circuito que vimos antes. Vamos a ver un ejemplo un poquito más sofisticado, que es un shift register. Y notemos aquí que lo que tenemos en la entrada es un dato D que se va a ir transfiriendo ciclo por ciclo al primer registro. A este registro lo vamos a llamar registro 3, y después el dato se va a transferir al segundo registro, después se va a transferir al primer registro y después se va a transferir al registro 0. Entonces ese dato ciclo por ciclo va a ir pasando de aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, y ese corrimiento de información a eso hace referencia el nombre de este sistema, Shift Register. Ok, pues los registros están denotados como el registro 3, el 2, el 1 y el 0, o el flip-flop 3, el 2, el 1 y el 0. Y entonces sus entradas, todas las entradas tienen sufijo next
y ya pues la entrada del 3 es next 3, la entrada del 2 es next 2, etc. Y lo mismo las salidas, la salida es reg 3, reg 2 y así en adelante. Entonces pues eso es interesante porque ahora vamos a poner en una sola señal todas las entradas, un signal reg y un signal next. Van a tener la forma como vector, un vector de bits, y entonces cada una va a hacer referencia a un registro. Eso se ve aquí. Fíjense, aquí está next 0, next 1, next 2 y next 3. Ellas son rnext, el vector rnext. Entonces, y aquí vemos en la salida reg 0, reg 1, reg 2, reg 3. Ellos son rreg. Entonces, en un solo bus de 4 elementos rnext están las 4 entradas de los registros. En un solo bus de 4 elementos rreg están las salidas de esos registros. Fíjense aquí, hay una parte importante que es, si nosotros ponemos aquí enfrente de rnext, ponemos a rreg. Vamos a dibujar aquí enfrente de rnext con otro color, con color azul. Vamos a dibujar a rnext, perdón, a rreg. Aquí está rreg, este es rreg tomado desde la salida, y este es rnext. Aquí vamos a poner rnext. Y entonces fíjense que rreg, el elemento 3 de rreg, el elemento 3 de rreg se alambra con el elemento 2 de rnext. Eso se puede ver aquí siguiendo este alambre, pero yo por eso los puse ahí separadamente, ¿no? Eso que dibujé ahí pues es el rreg. Ahora fíjense bien, el rreg 3 se alambra con rnext 2, el rreg 2 se alambra con rnext 1, el rreg 1 se alambra con rnext 0, y este va hacia la salida, rreg 0. Aquí se ve, es esta salida. Entonces estas diagonales que dibujé aquí, esto hace referencia a un shift, un corrimiento. Fíjense, en lugar de alambrarse con su correspondiente índice, se alambraron así en diagonal. Entonces a esto se le va a referir como un right shift, un corrimiento a la derecha. A la derecha haciendo referencia como si esto estuviera dibujado como en la lámina anterior. Ahorita están dibujados uno encima del otro, entonces es un corrimiento hacia arriba, digamos. Pero si estuvieran dibujados como estaban en la lámina anterior, entonces sería hacia la derecha. Y bueno, teniendo eso en cuenta, podemos hacer un diagrama simplificado de lo que vemos aquí en este dibujo. Aquí les muestro el diagrama simplificado. Aquí vemos como un solo registro con un bus de 4, pues son los 4 registros que estábamos viendo antes. Aquí vemos como lógica de estado siguiente el right shift, y aquí vemos la lógica de salida, es un simple alambre. Entonces vemos de manera simplificada el diagrama anterior, y vamos a usar para hacer nuestra descripción, ese diagrama. Entonces pues vamos al código. Noten entonces signal rreg y rnext son vectores, son de 4 bits, pues lo que dijimos que van a ser de una vez en un solo vector los 4 registros. Entonces aquí hacemos nuestro proceso para ese vector. Rreg recibe other 0 en lugar de recibir un solo 0, porque recibe el 0 para todos sus bits cuando hay reset, y si hay un rising edge, entonces rreg recibe rnext. O sea, las entradas de los registros, la salida de los registros reciben la entrada de los registros. Ok, ya quedó el proceso. Y ahora pues aquí está nuestro multiplex, nuestro right shift, nuestro corrimiento, nuestros alambres, y estamos diciendo rnext recibe a esta concatenación. El elemento 3 de rnext recibe a d. El elemento 2 de rnext recibe al elemento 3 de rreg.
El elemento 1 de rnext recibe al elemento 2 de rreg y el elemento 0 de rnext recibe al elemento 1 de rreg. Entonces este es el lado next y este es el lado reg. Y fíjense, pues ese es el corrimiento, y al final de cuentas pues la asignación de que Q, la salida del sistema, recibe al elemento 0 de rreg, tal como está en el dibujo. Entonces es una descripción simple, pero que aprovecha las características del lenguaje de una manera clara, simple, para hacer una descripción entendible por cualquier sintetizador. Vamos al otro ejemplo. Este es un contador módulo M. Entonces aquí tenemos un comparador. Este comparador compara el resultado que viene de aquí, de este bus, de este incrementador, con un valor de referencia M. Si son iguales, pasa un 0 hacia el registro. Y si no son iguales, pasa el resultado del incremento hacia el registro. Entonces, el incremento pues simplemente incrementa lo que hay en la salida del registro. E iniciando, el registro tiene un 0. Entonces aquí hay un 1. Y vamos a suponer que el valor de referencia es 3. Entonces el comparador compara 1 es igual a 3. No es así. Entonces el 1 pasa hacia adelante para ser almacenado en el siguiente ciclo de reloj. En el siguiente ciclo de reloj, ahora aquí hay un 1. Entonces aquí hay un 2 en el incrementador. Y el comparador compara 2 es igual a 3. No. Entonces ese 2 va a pasar hacia la salida del registro hasta que llegue un 3 aquí. Cuando hay un 2 aquí, el incrementador entrega un 3. Y compara, 3 es igual a 3, sí. Entonces pasa un 0. Y por lo tanto, este registro siempre va a estar almacenando en cada ciclo 0, 1, 2, 0, 1, 2. Por eso es un contador que cuenta 3 elementos distintos, el 0, el 1 y el 2. Por eso se llama módulo M, módulo 3. En este caso nuestra M era 3 para este ejemplo. Bueno, esa es la operación de este sistema. Vemos nuestra descripción en VHDL. Notamos pues rreg es el bus de salida del registro, rnext el bus de entrada del registro y rinc el bus de salida del incrementador. Eso está aquí los pueden ver. Rinc el bus de salida del incrementador, rnext y rreg la respectiva entrada y salida del registro. Y ahora bien, pues vamos a la siguiente parte, nuestro proceso. El primer proceso es el registro. Y fíjense, es una plantilla tal cual como la hemos visto antes. Si el reset es 1, la salida da 0. Si hay un rising edge, entonces la salida recibe lo que hay en la entrada. Ese es el modelo de un registro. Y el resto es la lógica combinacional. Decimos rin recibe a rreg más 1. Básicamente estamos describiendo, me voy a regresar, estamos describiendo esta parte de aquí. Rinc recibe a rreg más 1. Es un incrementador. Entonces eso es lo que describimos. Y el resto pues es un pequeño multiplexor que está diciendo rnext, la entrada del registro, recibe 0 cuando el comparador ya llegó, cuando el rinc ya llegó al valor de referencia del comparador. Aquí está, este es el comparador, ese que quedó encerrado ahí. Si rinc es igual a m, entonces rnext se resetea, recibe un 0. Si no, sigue recibiendo lo que hay en rinc. Y entonces esa instrucción es un when else, va a implementar a un multiplexor. Y la salida Q recibe pues al valor rreg. Estos nada más son conversiones de tipos, typecasting, para poder hacer las aritméticas y las interfaces con los puertos. M se declaró como tipo unsigned, como tipo std logic vector porque era un puerto, pero rin se declaró como unsigned, perdón, para poder hacer comparación numérica. Entonces por eso es que hay que hacer esas conversiones de tipo. Y bueno, aquí detengo el video. Vamos a seguir con timing análisis en el siguiente.